Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videoclase donde vamos a seguir avanzando con el tema de protecciones eléctricas. En este caso toca el turno del fusible, es un elemento muy conocido, es un dispositivo destinado a proteger una instalación eléctrica y sus componentes contra sobrecorrientes ocurridas aguas abajo de este mediante la fusión de uno o varios elementos destinados para ese efecto. Cuando habla de aguas abajo se refiere a todo lo que está conectado del fusible para abajo. Lo que es aguas arriba sería, por ejemplo, antes cuando teníamos la acometida que bajaba al tablero que nosotros teníamos principal, había un fusible, ahora ya no hay más un fusible ahí, que vamos a ver más adelante por qué. Es una cuestión reglamentaria que tiene que ver con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. Vamos a ver por qué no se pueden poner. O sea, que alguien eventualmente lo pueda tener, puede llegar a pasar, difícilmente pase, pero estaría fuera incumpliendo ese reglamento porque hay una condición de que no se puede colocar un fusible en un tablero domiciliario. Pero bueno, ahora después más adelante lo vamos a ver. Vamos a seguir entonces con lo que es un fusible. Continuando con la definición, estábamos diciendo que era un dispositivo encargado de proteger la instalación eléctrica y sus componentes de sobrecargas, de corrientes elevadas, interrumpiendo el flujo de corriente eléctrica cuando éste sobrepasa el valor de corriente de fusión del fusible dentro de un tiempo determinado. Bueno, esto es muy similar a lo que vimos de la llave termomagnética, la parte térmica, donde una sobrecarga en un determinado tiempo hace que actúe la llave y que proteja justamente el conductor, porque si no se termina dañando. Es conveniente utilizar el nombre fusible eléctrico para referirse a este elemento de protección, ya que además existe otra clase de fusible. A veces uno dice el fusible, bueno, está el fusible eléctrico y también hay otro que opera por exceso de temperatura. Entonces tenemos dos tipos de fusibles, el fusible eléctrico y el térmico. El fusible térmico, conocido como TCO, es un dispositivo de protección que responde a la temperatura, interrumpiendo un determinado circuito eléctrico cuando el funcionamiento o la temperatura ambiental, que acá está la diferencia, temperatura ambiental excede el grado termal del dispositivo, proporcionando así una protección contra la calefacción excesiva. Es de amplia aplicación en pequeños motores. Bueno, la diferencia principal está ahí. No es temperatura por exceso de corriente, sino temperatura externa. Por eso son muy distintos un fusible eléctrico de un fusible térmico. Vamos a analizar las condiciones de operación de un fusible y vamos a ver las coincidencias que tiene con una llave termomagnética. La primera condición de operación de un fusible es la sobrecarga, la cual se define como un valor de corriente excesivo en relación con la nominal especificada en la etiqueta, por ejemplo, de un motor. Esta corriente fluctúa en un rango de unas 2 a 3 veces la corriente nominal. Son causadas por incrementos de corrientes de corta duración, producto del arranque de motores y cuando se conectan transformadores. Otro tipo de sobrecarga es la producida por algún efecto en los artefactos o cuando existen demasiadas cargas conectadas en un circuito. Sobrecarga puede ser cuando arranca un motor, que produce ese pico de arranque, o una sobrecarga, que es lo que vimos en el trabajo práctico de termomagnético. Es cuando tenemos muchas cargas conectadas que exceden, había dicho el ejemplo de un ascensor. Si yo tengo un ascensor calculado para 5 personas y entran 10, eso es una sobrecarga. Con la corriente pasa lo mismo. Estas corrientes son más prolongadas. Estas corrientes tienen una duración más prolongada y son dañinas para los artefactos. Entonces deben ser interrumpidas por el fusible para protegerlos. La segunda condición que puede ser causal de la operación de un fusible es el cortocircuito y se define como la desaparición repentina de la aislación existente entre dos conductores de tensión diferentes. ¿Qué está diciendo esto? Yo tengo dos conductores de tensión diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo 220 en uno y 220 en otro, o sea, son dos fases, si lo uno no va a haber cortocircuito. Puede haber un daño que a lo mejor estoy uniendo dos componentes que no deberían unirse, pero a nivel cortocircuito no va a haber un cortocircuito porque las dos tensiones son iguales. Ahora, si tengo dos tensiones distintas, por ejemplo fase y neutro, y esa aislación se daña y se unen, eso es un cortocircuito. Entonces, eso es lo que está diciendo en esas palabras. La magnitud de estas corrientes supera las 6 veces la corriente nominal del fusible, llegando al orden de miles de amperes, kiloamperes.
Es de vital importancia que los fusibles diseñados para este fin interrumpan estas corrientes debido a los dañinos efectos térmicos y dinámicos. Bueno, hasta acá nos dimos cuenta que un fusible cumple la misma función que una llave térmica, que tiene una parte térmica y una parte magnética, y habíamos visto que la parte térmica por sobrecarga y la parte magnética por cortocircuito cumple la misma función que un fusible. Pero la llave termomagnética se reconstruye, el fusible no, se daña y hay que cambiarlo. Las partes más importantes que componen un fusible son las siguientes: el cuerpo del fusible se construyen de materiales aislantes de la electricidad y con un cierto grado de resistencia mecánica, como por ejemplo el vidrio, la porcelana, la fibra de vidrio, entre otros. El cuerpo cumple la función de proteger y aislar el circuito fusible ubicado en su interior. Además, debe ser capaz de soportar grandes presiones térmicas y mecánicas en el momento de operación del elemento fusible. La cantidad de energía liberada en ese instante debe ser contenida en su interior, en el cuerpo del fusible, y luego disipada en forma de calor al exterior con el fin de evitar la explosión del fusible, riesgo al personal y la instalación. Bueno, ¿qué sucede acá? Cuando actúa el fusible, no queremos que salga para afuera. Digamos, queremos que quede contenido de adentro, que se produzca la fusión justamente de ese elemento fusible, pero que eso no salga al exterior. No queremos que se nos prenda fuego algo o no queremos que eso explote y pueda dañar con las partes componentes de ese cuerpo a una persona. Entonces, la idea es que quede contenido ahí adentro. Bien, las fuerzas térmicas y mecánicas. Vamos a ver cómo están construidas las terminales del fusible. Se construyen generalmente de piezas torneadas de cobre y bronce, terminados con un baño de plata electrolítica con una pureza del 99,99% o también, dependiendo de la aplicación, con un baño de estaño. Ahora vamos a ver cuál es la función de este baño de estaño, de colocarle el baño de plata electrolítica. Estos elementos cumplen la función de conectar eléctricamente el elemento fusible con el circuito a proteger y como elementos disipadores del calor desarrollado en la operación normal del fusible. Por lo tanto, es muy importante que estén bien unidos al fusible para evitar el calentamiento por efecto de resistencia de contacto. También como disipadores de energías de sobrecorriente. Y ahora vamos a ver por qué tienen un baño de plata, como les dije anteriormente, y uno de plata o de estaño. Y tiene que ver con mantener la conductividad. Bien, o sea, mantener el buen contacto eléctrico. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los metales se oxida cuando son expuestos al oxígeno, el metal, la plata, genera un óxido que es conductor. Entonces mantiene la conductividad. Ese óxido de plata sigue conduciendo y es un buen contacto eléctrico. Por otra parte, el óxido de estaño forma una película delgada de óxido extánico sobre el estaño que está expuesto al aire, y esto origina una protección superficial de la pieza. Bien, me da una protección externa. El óxido de cobre es un mal conductor y ahí está el tema. Entonces debemos hacerle un baño para que, ¿qué pasa? Si usamos los contactos solamente con cobre, ese óxido de cobre me puede aislar, me puede producir que no circule la misma corriente. Obviamente va a circular corriente a lo mejor, pero se va a perder algo en el camino. Entonces va a producir una resistencia, obviamente. Cuando un material es menos conductor, genera una resistencia. Entonces, al generar una resistencia, la corriente ya disminuye. Entonces, esa es la razón principal por la cual están bañados en plata o en estaño. Bueno, como cierre de esta videoclase de fusibles, vamos a ver un cuestionario donde preguntas muy simples que la mayoría ya las respondí en esta videoclase, pero bueno, para ver si están atentos y lo pueden recordar. La primera pregunta: ¿qué es un fusible eléctrico y cuál es su función? Esa es una definición, es muy simple. La segunda, teniendo en cuenta la función de protección que cumple, ¿con qué dispositivos de los vistos en la materia lo podría comparar? Ya lo nombré como 5 veces más o menos. 3. ¿Qué es un fusible térmico y cuál es su función? Es teoría también. ¿El fusible térmico cumple la misma función que el PIA? Justificar. Bueno, esta respuesta es bastante parecida a la otra. No me había dado cuenta que son muy iguales estas dos. Habría que unificarlas a una sola, pero bueno, ahí tienen 2 en 1. ¿Cuál es la primera y la segunda condición de operación del fusible?
explicar con tus palabras qué puede producir una sobrecarga y qué es un cortocircuito. Bueno, esto no está en el apunte, pero ya lo vimos anteriormente, así que es un poquito volver para atrás y explicar eso. Cómo está compuesto el cuerpo de fusible y cuál es su función. Cómo se construyen las terminales de fusible, cómo se construyen las terminales de fusible y cuál es la función que cumplen. ¿Qué diferencia existe entre la plata y el estaño en los terminales del fusible? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué es el elemento fusible y de qué materiales se fabrican? ¿Por qué el uso de alambres permite calibrar la corriente que circula por el fusible? ¿En qué relación de proporcionalidad se basa? Bien, esto porque a veces genera, es la pregunta que más les cuesta, porque a veces no lo ven. En la relación esta que le estoy diciendo, que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, o sea, cuanto más longitud, más resistencia, e inversamente proporcional a la sección. Cuanto más sección, menor resistencia. Les dejo un ejercicio para pensar que en sí es muy sencillo, es un ejercicio muy fácil. Cuando lo vean, por ahí parece más complicado de lo que es. Tienen un gráfico ahí, eso es un gráfico de fusión. Fíjense que yo les había dicho antes que había una relación entre corriente y tiempo. Ese es un gráfico IT que antes mencionaba el apunte. Es un gráfico de corriente en amperes con respecto a tiempo, al tiempo de fusión. Entonces, el enunciado del ejercicio dice lo siguiente: un motor trifásico con una corriente nominal de 2 amperes y un pico de arranque de 3,5 veces se requiere proteger mediante fusibles. A elegir entre los que tienen la curva de fusión de la figura. O sea, tenemos que elegir uno de esos, donde se indican los calibres de cada uno de ellos. Si el tiempo de arranque es de 5 segundos, yo sé que tengo ese pico de 3,5 veces en 5 segundos. ¿Cuál es el calibre que necesito? Bueno, ahí tienen calibre de 10 amperes, de 2 amperes, de 25 amperes, 35 amperes, 40 amperes y 63 amperes. Me tienen que decir cuál es el que eligen y justificarlo. ¿Por qué? No tirarme un número por tirarlo y no decirme por qué. Tiene que haber una justificación. Bien, les dejo ese ejercicio para que lo piensen. Es muy fácil, no es para nada difícil. Y nos vemos en la próxima videoclase. Cuídense.